Muy bien, excelente, bonita mañana para recibir recién llegado de México, Jan Barrios Delgado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bastante contento de compartir el día de hoy este tema. Justo al momento de mencionar el tema, comenzaron a hablar acerca de que la adolescencia es una etapa bastante complicada, y la verdad es que sí, es una etapa complicada de abordar. Hoy vamos a dar el enfoque del enamoramiento en los adolescentes, pero desde la perspectiva de la familia. ¿Qué pueden hacer los padres, qué pueden hacer los miembros de la familia para dar soporte a esta situación tan complicada? Muchas de nosotras, las madres de familia, y bueno, las que tienen sus hijos adolescentes, pues desde ya, pues como que el tema lo ven fácil, diciendo, no, mi hijo es adolescente, él recién está probando el enamoramiento, está llevándose una experiencia pues que recién está iniciando, y esta no es una enamoradita, o no lo va a poner en peligro, ni nada de ello, ¿no? Pero sin embargo, hay otras de las mamás que también están pues ahí en la expectativa de qué hace el hijo, de cómo es que está distraído, cómo es que está bajando las notas en el colegio, cómo es su rendimiento académico, o también cómo es que se comporta en casa, ¿no? Muchos factores son los que se presentan dentro del adolescente. Claro, acabas de mencionar dos factores bastante importantes y son extremos, y ninguno de los extremos por lo general tiende a ser bueno, ¿no? Uno de los extremos es la indiferencia, ¿no? Y quedarse en la postura de, estamos hablando de la familia, ¿no? Está pasando por una etapa natural y hay que dejarlo a ver cómo lleva él las cosas. Pues sí, definitivamente esto es muy desaconsejado, porque no se puede dejar en manos de la responsabilidad del adolescente una situación tan delicada, ¿no? Por eso se ve hoy en día tema de embarazos no deseados, eso prematuros, sí, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, incluso adolescentes que se fugan de sus casas, ¿no? Se escapan, se pierden un día o dos. ¿Quién no ha escuchado, no, de casos? O hasta los suicidios. O también el tema de suicidios, ¿no? Caen en crisis de depresión. A ver, el otro extremo sería estar demasiado pendientes de ellos, ¿no? Estar sobre ellos y ver que no salgan de la casa, ver que no tengan contacto con amigos, andarles persiguiendo. Eso definitivamente también es un opuesto que no se debe de tener, como de considerar siquiera. Ahora, una forma de abordar esta situación de la forma más adecuada siempre va a ser el tema de anticiparse la situación y no esperar a que el problema ya esté enquistado, porque es algo muy complicado de abordar. Ya se requeriría de un especialista que te ayude a lidiar con esta crisis. La mejor forma es preverlo, ¿no? Cuando el muchacho está tranquilo, de repente tiene una enamorada, pero no tiene ningún problema, de repente, como tú decías, no está distraído en el colegio, sino que se mantiene. Claro. No dejar que las cosas sigan su curso y nada más, sino anticiparse y de vez en cuando tener una plática, tener una charla. Claro. No dejar que esto continúe de repente, o digamos que se vaya a lo fácil, ni tampoco prohibirles a los adolescentes, ¿no? Para eso está el diálogo y la comunicación, ¿no? ¿Ya? Sí, y es algo que no se puede obviar. Hay muchos familiares, muchos padres, muchas madres solamente hablan con las muchachitas por un tema de machismo, ¿no? De que se piensa que ellas son las más vulnerables y todo lo demás, cuando deberían hacer lo propio también con los niños y hablar con ellos, y de repente del tema de violencia, ¿no? Porque en esta etapa es en donde se pone a prueba la crianza que tienen los muchachitos. Exacto. Que desarrollan bastante la agresividad latente que tienen, por un tema también hormonal. La testosterona está subiendo bastante y tienen que aprender que ellos tienen más fuerza física y tienen que saber cómo manejarla, manejar el tono de su voz, enseñarles de repente a ser un poco más sociables en este pasaje de su vida, porque ellos pueden ser sociables a nivel de amigos, pero no pueden tratar de la misma forma a una pareja. Ajá. Entonces tienen que ir aprendiendo. ¿Y de qué forma sería mejor aprender que de mano de los padres? Eso sí, ¿no? A través de los consejos. Porque, como ya hemos hablado en muchísimas otras ocasiones, su otra fuente de consejo son los amigos de su misma edad, y no van a conseguir nada de esa forma. De todas maneras, por eso es que se dan las fugas, por eso es que se dan las pérdidas de diferentes adolescentes, que de pronto ya está, se busca, no, se perdió, se extravió, no regresó a casa, y bueno, pues para eso está la comunicación de madre a hijo, de padre a hija, los dos Ahora, vinculan mucho en este factor, ¿no? De los adolescentes. Toda la familia. Ahora, hay algo que yo quería explicar para que se le dé la importancia que merece esta situación. A veces subestimamos muchísimo la gravedad de las problemáticas relacionadas a los temas del amor, cuando en realidad es muchísimo más grande de lo que parece. Voy a explicarlo. Por lo general, las personas tienden a tener muchas dimensiones en su vida. Algunos la catalogan como 5, otros como 6, ¿no? Que son vida familiar, vida personal, vida laboral, estudiantil, de pareja. Y entonces el adolescente
tienen muy pocas de estas dimensiones de su vida desarrolladas y algunas son nulas, ¿no? Algunos de ellos tienen desarrollado solamente el área educativa, algunos el área social y a veces ni siquiera esto, ¿no? Y el área de familia. Y aquí viene algo bastante complejo, que la dimensión familiar del adolescente no depende únicamente de él, depende de qué tanto la familia intenta tener contacto con él. Claro que sí. Entonces, si la familia no intenta hacer contacto con él va a estar en su casa, pero va a estar solo. No va a tener afecto, no va a sentirse acompañado, se va a sentir completamente solitario. Si esto le sumamos que él no tiene contacto social tampoco, únicamente el de la escuela, entonces se va a ver afectivamente limitado y va a sentir que le falta algo y que necesita algo en su vida. ¿Cuándo reconocemos que nuestro hijo adolescente está llevando una buena etapa de su vida de la forma correcta, dentro del enamoramiento? ¿Cuáles son los puntos de los que sería dable de que el hijo tenga ese comportamiento para con los padres como para con la enamorada en ese entonces? Cuando hay apertura al diálogo, ¿no? Cuando hay apertura al diálogo es una muy buena señal. He tenido pacientes de estos tipos, del tipo del que no comunican absolutamente nada y dicen que todo está bien, o dicen, no, sabes que tú no te metas, o no quiero hablar de esto contigo, y se enojan y gritan. Y también del otro tipo en donde ellos piden consejo también, tienen esa confianza de acercarse al padre y decirle, me siento mal porque he discutido con fulana de tal, he discutido con fulano de tal. Esa es la mejor manera en la que podría estar llevando su relación, porque habría abierto al diálogo, está abierto al cambio y está abierto a la mejora. Claro que sí, ¿no? Entonces hay que tener siempre esos cuidados, esa comunicación, ese diálogo para con nuestros niños, con nuestros adolescentes. ¿Qué pasa con los jovencitos que tienen, está bien, se les permite tener enamorada o novia, como ellos quieran llamarlo, que están cumpliendo las reglas en casa y que de pronto se les da por tener 2 o 3 enamoradas, 2 o 3 noviecitas? Esto se da de la mano con lo anterior. Miren, en realidad quien tiene que estar abierto al diálogo no solamente es el niño, es el jovencito, el adolescente, sino es el padre o la madre, ¿no? Que no tiene que buscar una excusa, no hace falta tener una excusa para hablar de este tema. Por ejemplo, como les dije en un inicio, anticiparse, ¿no? No esperar a que suceda esta situación que acabas de mencionar, sino antes de eso, antes de que ocurra esa situación, ir comentando, ir hablando acerca de esto, no esperar a que el problema ya se encuentre presente. Si el problema ya está presente, entonces eso amerita una reprimenda, por ejemplo, claro, porque es una falta de respeto, ¿no? Es una falta de respeto, estás denigrando a la otra persona y pues la medida del caso sería tener una plática un poquito más directa, más ruda. Si hablamos del enamoramiento y el gusto, ¿cómo que podemos explicarlo a nuestro hijo? No es un enamoramiento del que tú crees, de repente es un gusto pasajero. Hay que también aclararle las cosas, ¿no? Y saber en qué se diferencia el gusto que puede sentir por esa persona o es que se enamoró realmente, porque en esta etapa de la vida, pues mayormente es ilusión, ¿no? Claro, y por lo general el hablar a través de preguntas abiertas, porque a veces los padres piensan que pueden ir y aconsejar como dadores del conocimiento todopoderosos y yo vengo y voy a hablar con mi hijo, pero en realidad no interactúan, solamente es el padre o la madre hablando, ¿no? Y a los hijos, eso es algo que los hijos detestan, por ejemplo. Los adolescentes detestan tener que estar sentados escuchando durante 2 horas, durante 1 hora, lo mismo y no participar de la conversación. Entonces un consejo es, está bien que uno quiera compartir sus experiencias, está bien que uno quiera evitar siempre hacer comparaciones, porque una de las barreras que ponen los hijos es yo no soy igual que tú, ni tampoco estamos en la misma época que tú, claro, ni ella es igual a tal persona. Entonces eso puede entorpecer muchísimo la interacción que puedan estar teniendo. Hay que cuidar muchísimo las palabritas de yo a tu edad, o cuando yo era joven, o yo he pasado lo mismo que tú, ¿no? Hay que tratar de depurar eso de nuestro diálogo y siempre apropiarnos de nuestra experiencia. A mí me pasó esto y bueno, quería compartirlo contigo porque yo a veces comparto con otras personas cosas importantes, claro, y les ayudo, y muchísimo más para ti que eres mi hijo. Yo quisiera ayudarte a ti y que tú aprendas un poco. Están en todo el derecho del enamoramiento, de la ilusión, pero siempre un buen asesoramiento, una buena guía de parte del padre y de la madre, ¿no? Un tema muy importante a tratar y bueno, esperemos que haya una segunda parte, ya que el tiempo es hora en televisión y producción me indica que, bueno, ha concluido el tiempo. Muchísimas gracias, Jan. ¿Dónde te ubicamos, dónde te contactamos?
pueden ubicarme en calle Diego Ferré 590, o sea, en las oficinas de Fundación Gestalten, en terapia de personal, terapia de pareja y terapia de familia. Y ubicarnos en la página de Facebook también como Fundación Gestalten y pueden separar una consulta por ahí también. Perfecto. Muchísimas gracias, Jan, por estar aquí. Te esperamos hasta la siguiente edición. Gracias. Jan Barrios Delgado, nuestro psicólogo aquí en De Casa, se ha presentado y esto fue nuestro bloque de salud.